ahora la cuestión. Y ahora sí estoy grabando. Pero de nuevo no me acuerdo, ya. La matriz asociada, no, tampoco voy a entrar en detalle, pero por ahora, porque después vamos a ver el ejercicio 8 donde sí hay que entrar en detalle. Pero simplemente la idea es que tú tienes una transformación lineal, sea la que sea una transformación lineal, siempre le puedes asociar una matriz, ¿ya? Que es como una matriz que la representa, de alguna manera. Y de hecho, entender la matriz es lo mismo que entender la transformación. No sé si se acuerdan de eso, pero son como dos objetos que están muy, muy relacionados entre ellos. De hecho, son como dos caras de la misma cosa. La transformación con su matriz. Y para pasar de una transformación a la matriz, uno tenía que recurrir a las bases de los espacios vectoriales, ¿ya? Ahí aparecía un vínculo que te hace aparecer mágicamente una matriz que es muy milagrosa y se llama matriz asociada. Bueno, esa es la idea moral. La cosa es que tú partes con una transformación T, le calculas la matriz asociada y entonces te va a dar una matriz tal cual como esta, ¿sí? Tú le calculas el rango de esa matriz y te va a calzar que es exactamente el rango en el sentido de acá, ya que es la dimensión de la imagen. Por eso se llaman igual, ¿ok? De ahí va como el puentecito, ¿ya? Por eso tienen el mismo nombre. El rango como dimensión de la imagen, de hecho, es exactamente el rango de la matriz asociada de esa transformación lineal. ¿Ya? Y ahí los conceptos calzan. Bueno, vamos a ver entonces más ratito esto de la matriz asociada con más detalle. En fin. Lo otro que tengo que comentarle de este teorema, que es un teorema fundamental, voy a borrar acá de nuevo esto, que es lo que le mencioné así como rápidamente. Lo que pasa es lo siguiente. No sé si ustedes se acuerdan, otro concepto que hay que recordar, que un concepto que se llama suma directa. ¿Se recuerdan de eso? ¿Lo habrán escuchado? ¿Suma directa? ¿En algún momento se lo habrán hablado? Queda atento a sus comentarios. Pero no sé si los demás, como no me dicen nada, estoy esperando que me digan algo. Pero eso no es ya de autovalores. No, eso no es de autovalores, no. O sea, igual tiene que ver, ¿ah? Sí, tiene que ver, pero no es precisamente de eso. Eso es, sí, exacto. Es la suma de dimensiones sin elementos en común. Va por ahí, como la intersección de dos conjuntos. Sí, va por ahí la cosa. No sé si es que en realidad como que tengo que abarcar hartas cosas de lineal uno y estoy haciendo como un gran sondeo porque yo no sé con qué profundidad habrán visto las cosas. Eh, no sé, hay hartas cositas que hay que recordar y esto no se puede hacer llegar en una pura clase, pero bueno, estamos refrescando memoria y si es que hay cosas que no han visto, yo por lo menos acá estamos tratando de enseñar un poco. Ya. El tema es que cuando tú tienes, mira, vamos a tomar la siguiente cosa. La siguiente situación, tú tienes un espacio vectorial B, ¿ya? Voy a borrar acá porque no tengo más espacio, pero la idea era seguir trabajando con eso, ¿ya? Necesito ocupar el espacio de la pizarra chiquitita. Tienes un espacio vectorial B, cualquiera, ¿ya? Y tú tienes dentro de él, imagínate que dentro de él tienes dos subespacios, ¿ya? Entonces vamos a meterle acá adentro dos subespacio, ¿no es cierto? Hacia allá. Un subespacio que le vamos a llamar U y un subespacio que le vamos a llamar W, ¿ok? Tienes dos subespacios de un espacio que es más grande, que es este B, que es como el espacio ambiente. Tiene dos espacios más chiquititos. Seguramente ustedes habrán visto que cuando tengo dos subespacios de un mismo espacio fuente, estos espacios se pueden sumar. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso?
es perfectamente posible sumar espacios, tal cual como puedo sumar vectores. Así como que el concepto de suma se generaliza y puedo sumar espacios. Va por ahí, sí, va por ahí. La idea es justamente que puedo sumar espacios. ¿Qué significa precisamente sumar espacios? La suma de espacios es tal cual como usted se lo imagina, es sumar vectores. Es el conjunto de todas las sumas de los vectores. ¿Sí? Si tú pescáis todos los vectores del U, le sumáis todos los vectores del W y te caes con el saguito de todas esas sumas, te da un conjunto que es más que un conjunto, de hecho te da un nuevo subespacio. Se puede demostrar fácilmente que esta cuestión sigue siendo un subespacio del espacio V, que es el espacio ambiente. Ya. Y con respecto a la suma de espacios, había un teorema que es lo que dice el Fabio, que es parecido a eso, pero es con lo que me menciona antes. Cuando tú sumas espacios, había un gran teorema que decía lo siguiente, que es que la dimensión de la suma es igual a qué, y te daba como una formulita, la dimensión de la suma de los espacios. Es más o menos eso que me dice el Fabio, pero no es preciso, y va por ahí. Falta la intersección, eso mismo. Exactamente, es la dimensión del primero más la dimensión del segundo, y le tengo que sacar los elementos que tienen en común. Entonces aparece la dimensión de la intersección. ¿Sí? Este también era un teorema bien importante, y también, al igual que el anterior que acabo de borrar, también es un teorema de dimensiones. Y no es casualidad que estén relacionados esos dos teoremas, de hecho están muy relacionados, ¿ya? No tenía más espacio, así que tuve que borrarlo, pero el del kernel con la imagen está muy vinculado con este teorema de las dimensiones de la suma de espacio, ¿ya? Por eso evoco este tema, porque por ahí va la explicación de dónde sale esa otra fórmula. ¿De dónde aparece esta fórmula? La idea es muy simple. La dimensión de la suma realmente, cuando tú tomas un espacio y lo sumas con otro, lo que te resulta va a ser un espacio que es como que engloba a los dos al mismo tiempo, pero que además como que contiene dos veces lo que tienen en común. Por eso se le saca se le saca lo que tienen en común, porque es como que aparece repetido en la suma. ¿Ya? Por eso, bueno, en la fórmula de dimensión te va a quedar la dimensión del primero con el segundo, pero además le tienen que sacar los elementos en común porque aparece repetido. ¿Ya? Y por eso aparece menos la dimensión de la intersección. En fin, la cosa es que, siguiendo esta misma idea, ¿qué es lo que entendemos por suma directa ahora? Que es el concepto que necesito que recordemos, que no es lo mismo que esto, porque esto es sumar espacios. Hay otra cosa que se llama suma directa, que es algo aún más como más preciso y más, ¿cómo decirlo? Como más duro. No, esa es la palabra que busco, como más fuerte, eso es más fuerte. La suma directa es algo como más concreto que una suma común, ¿ya? Y se recordarán que la suma directa va por la misma idea. De nuevo, tú tienes un espacio ambiente y tienes dos subespacios de él. Uno puede considerar, ahora, borro acá, tú puedes considerar la suma directa de los espacios. Y la suma directa se dibujaba así, tiene un simbolito distinto, que es una suma y le coloca una redondela así alrededor del más. Ese símbolo lo habrán visto, ¿no? ¿Se recordarán de ese símbolo? Ya, bueno. Eso significa que vieron ese concepto, así que estamos bien. Ya no estoy hablando así como en el aire. ¿Cuál es la diferencia entre una suma y la suma directa? La suma directa se llama así, o sea, el concepto viene del hecho de que dos espacios como que se suman de forma directa, ya no es como una suma ordinaria como la que acabo de decir, sino que es una suma que recibe un apellido directo, cuando lo que pasa es que la intersección entre ellos es cero, es decir, que como que son disjuntos, ¿ya? Como que no hay nada en común entre ellos.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con el teorema de la dimensión de una suma directa de espacios va a ser la dimensión del U más la dimensión del W, pero acá la dimensión de la intersección no hay nada, entonces todo esto es cero, desaparece. ¿Ya? En el caso de la dimensión de la suma directa, te quedas con lo que uno intuiría naturalmente, que es la dimensión de la suma como la suma de las dimensiones. Y es precisamente porque en la suma directa no hay intersección. ¿Ya? Decimos que, le voy a anotar la definición de qué es lo que es suma directa precisamente acá. Voy a colocarle otra letra, V, W, X, acá, X. Esto es dimensión de U más dimensión de W. Se recordarán entonces que esta es la definición de suma directa. Ya me acordé. La definición de suma directa decimos que U, suma directa, W, te hacen el espacio X, sea lo que sea, esta X, no sé, una letra, lo que sea, si, siempre y cuando tienen que pasar dos cosas. Que el X efectivamente sea la suma de ambos, en el sentido que recién vimos de suma de espacios, y lo segundo que le acabo de decir, que es que la intersección de los espacios U y W te dé solamente el nulo. Esto es que son disjuntos entre sí, ¿sí? Lo único que tienen en común es el vector nulo, nada más en común entre ellos. Esta era la definición de lo que se entiende por suma directa, ¿vale? Y en el caso, de nuevo, de la suma directa, como no hay intersección, la fórmula queda mucho más fácil, y se queda simplemente así. ¿Vale? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Ya recordemos esta cuestión, y acá vean, esto es como ejercicios típicos de lineal 1, ustedes le ponen así como 3 espacios y me dice, compruébeme si la suma de estos dos hacen suma directa de este tercero, encuentre bases de la suma, y no sé, ejercicios ahí varios que yo podría poner en este momento, pero ¿para qué? Pero seguramente que usted lo habrá hecho en algún momento. Trabajar con esta suma y con unir bases y sumas directas. Ya, entonces vuelvo a esto de acá. Me quiero quedar con esta fórmula, ¿ya? Y volvamos a la fórmula anterior. Entonces la dimensión... perdón. El teorema de las dimensiones. Ocupo el color rojo, por cierto, porque los otros plumones están medio malos, así que tengo que escribir con rojo. Espero que no le moleste a nadie eso. El teorema de las dimensiones, repito lo que decía que si tengo una transformación lineal T de U en W, acá el U y el W son espacios cualquiera, ¿ya? Da lo mismo lo que sea, son espacios cualquiera, pero que están conectados por una transformación lineal. Entonces el teorema decía que la dimensión de U, bueno, con dimensión del de partida tiene que tener dimensión finita, sí, eso sí. La dimensión del primero es igual a la dimensión del kernel, estoy escribiéndolo de nuevo, más la dimensión de la imagen. Ya. Ya, pues y ahora que tenemos esto con esto, quiero que me diga usted en qué se parecen estas dos cosas, porque harto que tienen en parecido, pues. Sí, por algo le hago evocar el teorema este de las dimensiones con suma directa, así si de alguna manera se conecta con este otro teorema. ¿No? ¿Alguna idea? No pasa nada. Y bueno, ¿qué? El ker y la imk, su intersección es vacía. Sí, la idea es que justamente la idea va por ahí, ¿ya? La idea va por ahí. La idea de este teorema es, de alguna manera, aprovecharse de este teorema, ¿ya? Ahora,
¿Cómo se aprovecha uno de ese teorema? No es fácil, ya no es tan simple llegar a hacerlo. ¿Por qué no es tan simple? ¿Por qué no es tan simple? Porque en este mundillo de acá, del teorema anterior, teníamos lo siguiente: tú tienes un espacio V y tienes dos subespacios del mismo, ¿sí? Y tú puedes obtener la suma directa entre ellos, que sigue perteneciendo al mismo espacio ambiente, ¿sí? Como que todo está dentro de un espacio ambiente. Pero acá no es lo mismo, y de hecho es muy distinto porque acá tienes dos espacios. Y como tengo dos espacios, no es como que pueda sumarlos directamente porque no son parte de un mismo espacio fuente. ¿Se entiende la diferencia, no? Eso es fundamental. Por eso no llegaré a aplicar este teorema aquí, ¿ya? El kernel es un espacio que vive en el U y la imagen es un espacio que vive en el W, entonces no es como que puedo hacer suma directa entre ellos, porque son parte de un espacio ambiente que nada que ver uno con el otro. ¿Sí? Pero la idea moral es la misma, ¿ya? La idea moral es esa misma que está pensando usted. Es como que el kernel que forma parte de U y el W que forma parte de, perdón, la imagen que forma parte del W, es como que estos dos universos en realidad como que los puedo pensar como si fuesen parte de uno solito, ¿ya? Como que puedo hacer algún truquillo bien mágico, de modo que los puedo como vincular como parte de un espacio, ¿ya? De uno como superior a ellos dos. Y ahí sí que puedo pensar como si fuesen parte de una suma directa. ¿Cuál es ese espacio grande, misterioso, como que cubre todo este U y este W y por consiguiente el kernel y también la imagen? Se puede como fabricar un espacio acá misterioso que cubre todo al mismo tiempo, y ese espacio se llama suma directa externa. Ya eso es algo como mucho más fino que probablemente no hayan visto, pero existe otra cosa que se llama suma directa externa. Ya tiene un apellido, otra cosa más, pero la moraleja es esa, ¿ya? Que puedo fabricar un espacio que es más grande, de modo que como que contenga a los dos al mismo tiempo, y de ahí me aprovecho de este teorema, porque efectivamente se puede probar que el kernel y la imagen como que son disjuntos en ese espacio grande. La reunión terminará en 10 minutos. ¿Qué? Va, qué raro. Bueno, tendremos que... cuando se acabe el tiempo tendré que volver a invitarlo nomás por otra reunión. Ya, bueno, bueno, entonces eso, po, ya. La cosa es que quiero que se queden con la idea de que este teorema está muy relacionado con este teorema. Que este teorema es consecuencia del otro que era con respecto a cuando la suma tiene elementos en común, ¿sí? Y le tengo que sacar la intersección, ¿sí? Porque este es un caso particular del otro. Ya, entonces, con esto tengo una información bien importante, porque efectivamente es como que de alguna manera el espacio U, que viene siendo acá, si hago el traspaso, es como la suma directa, como que de alguna manera el espacio de partida de una transformación lineal se puede como descomponer, como fragmentar, sí, como dividir en dos espacios más chicos que son el kernel y la imagen. Ya, como que esa es la idea. De alguna manera, que no es muy preciso en este momento, de alguna manera es como que el espacio de partida se puede fragmentar en el kernel y la imagen de una transformación lineal. Y fíjese que a la transformación no le estoy pidiendo nada, ¿sí? Lo único que estamos pidiendo en el teorema es que el U tenga dimensión finita, que es algo eh, súper poco pedir en realidad. Ya. Bien, ¿alguna duda con esto? Para que sigamos viendo más propiedades de las transformaciones lineales y podamos responder la pregunta 6 y la pregunta 7. Recordemos que la pregunta 6 de diagnóstico decía que el detalle el teorema fundamental del álgebra lineal, ya que es algo que aún no menciono,
Y la pregunta 7 es, ¿qué es un isomorfismo y qué es un automorfismo? Que son conceptos, las tres preguntas que aparecen ahí, el teorema fundamental y isomorfismo y automorfismo, son como palabritas técnicas que tienen que saber, ¿ya? Por eso entonces vamos a repasarlo para allá. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Será que estoy hablando en chino? Espero que me sigan, me estén siguiendo las cosas que digo por último. Ya, bueno. Ya, pues, entonces continuamos. Continuamos. ¿Podría repetirlo de la suma directa externa? Déjame pensarlo. Lo que pasa es que el concepto de suma directa externa es algo que como que yo creo que en lineal 1 no hayan trabajado muy bien, creo yo. Pero mira, te puedo comentar lo siguiente, que quizás con esto les puede aclarar un poco más la película. El asunto es que tú tienes imagínate que tienes un espacio, ahora lo voy a usar con otras letras, tienes un espacio B1 y tienes un espacio B2. Ambos son espacios que no tienen nada que ver en uno con el otro. Por ejemplo, no sé, podría ser que este espacio sea, voy a tirar un ejemplo así como random. Las matrices de 2 por 3 con coeficientes racionales, ¿ya? Y este otro de acá sea, ¿qué más puede ser? Los polinomios con coeficientes complejos de grado menor o igual que 5, ¿ya? ¿Ok? Son espacios que, fíjate que no tienen nada que ver. Pues estos son matrices 2 por 3 con coeficientes racionales y estos son polinomios de grado a lo más 5 con coeficientes complejos, ¿ya? Imagínate que tenía espacios que no tienen nada que ver, o puede que tengan algo que ver, o puede que no tengan nada que ver. La cosa es que, de algún modo, de alguna manera, como que se pueden agrupar dentro de uno solo. Se puede como fabricar un espacio más grande, como que de alguna manera los contenga a los dos en algún sentido, ¿ya? Se llama suma directa externa y tiene el apellido de ser externo porque estas cosas no tienen nada que ver entre ellas, ¿se entiende? A diferencia de la que le acabo de mostrar antes, que los dos subespacios formaban parte del mismo espacio ambiente, esa suma directa tiene un apellido que se llama suma directa interna, porque forman parte de lo interior de un mismo espacio todo, ¿ya? Por eso esto se llama suma directa externa. Es de cosas como que a priori no tienen nada que ver el uno con el otro, entonces como que los cobijo dentro de un mismo espacio ambiente. ¿Ya? Eso es suma directa externa. Y por ejemplo, tú podrías pensar, por ejemplo, y esto puede que ilustre la situación para todos, en el espacio cruz. ¿Sí? El producto cartesiano. Sí, eso por ejemplo. El producto cartesiano, lo que pasa es que tú puedes pensar que el B1 es un subespacio del cartesiano y que el B2 también es un subespacio del cartesiano. Ya se puede hacer eso. Entonces como que fabricaste un espacio que como que los contiene a los dos a pesar de que no tienen nada que ver entre ellos, ¿sí? ¿Se entiende la idea ahora mejor? Ya, súper. Bacán, bacán, bacán. Buena, buena. Ya, pues, se va a acabar el tiempo, así que voy a terminar la reunión y los invito de nuevo a la siguiente, ¿ya? Nos vemos en unos minutitos.